Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Flavia Fiorucci y soy doctora en Historia e investigadora del CONICET en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes. Hoy estoy a cargo de un episodio especial de Historiar. Y el tema que nos convoca son las figuras de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo a propósito del nuevo billete de 2.000 pesos que ha comenzado a circular en los últimos meses. Para abordar este tema nos acompañan dos especialistas en estas figuras, Karina Ramaciotti y Ana Laura Martín. Karina Ramaciotti es profesora y licenciada en Historia por la UBA y doctora en Ciencias Sociales también por la UBA. Investigadora principal del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, lugar donde ejerce la docencia hace más de 10 años y ha escrito extensamente sobre temas relacionados a la historia social de la salud y la enfermedad. Ana Laura Martín es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus investigaciones se desarrollan en torno al trabajo, las profesiones y el género. En 2019 publicó, junto con Karina y Graciela Queirolo, Mujeres, Saberes y Profesiones, un recorrido desde las ciencias sociales. Bueno, hola Karina y hola Ana Laura, muchas gracias por estar aquí y por aceptar contestar nuestras preguntas. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Un gusto estar en esta actividad que nos convoca la SAIC. Igualmente, muchas gracias por la convocatoria. Un gusto. Bueno, vuelvo a agradecerles y contarles un poquito a nuestros oyentes que el episodio de hoy es algo particular, en tanto está animado por la aparición de un billete, no de un libro, como suele ser lo corriente en este espacio. Este billete, que es el billete de 2.000 pesos, trae en su frente las figuras de dos profesionales de la medicina. El médico Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de la historia argentina, cargo que ejerció bajo la presidencia de Domingo Perón, junto con la imagen de Cecilia Grierson, quien fue la primer médica argentina. En el fondo de estas dos imágenes se encuentra la imagen de la actual Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en el contrafrente se refleja el Instituto Carlos Malbrán, lugar de referencia científica, dado su rol en la creación de vacunas y sueros en Argentina desde 1916. Nuestra charla de hoy tiene como objetivo echar algo de luz sobre estas dos figuras. Contemporáneos por un poquito de más de 2 décadas, Grierson nació en 1859 y murió en 1934, Carrillo nació en 1906 y falleció en 1956, en la vida profesional Grierson y Carrillo no se cruzaron. Grierson se retiró de la vida pública más o menos en el mismo momento en que Carrillo se recibió de médico y comenzó su carrera. Como ya había sucedido con los nuevos billetes introducidos en el 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, donde se había puesto en circulación una nueva familia de billetes con imágenes de la fauna autóctona de todo el país, este nuevo billete también animó el debate sobre las imágenes allí reproducidas. Pero más allá de estas discusiones que tuvieron como epicentro en las redes sociales, aunque no exclusivamente, lo que creo prima y sigue todavía primando es el desconocimiento. La mayoría de los argentinos no saben quiénes fueron Grierson y Carrillo y por lo tanto no pueden responder a la interrogante de por qué están allí. Y es aquí, y esta es la razón por la que las convocamos. Les propongo entonces empezar esta conversación, Karina y Ana Laura, por lo más obvio, pero no siempre por lo más simple o sencillo. Me gustaría que cada una de ustedes me cuente quiénes son estas figuras. Así que siguiendo el orden cronológico de los propios personajes, de la vida de estos personajes, les cedo la palabra primero a Ana Laura y luego a Karina para que nos digan, en términos así muy generales y breves, luego entraremos en más detalles, quiénes eran Grierson y Carrillo. Es decir, las invito a realizar una breve biografía que nos sirva de puntapié para ir avanzando
más adelante en el entendimiento de estas figuras. Bueno, te agradezco, Flavia. Sí, efectivamente, como vos decías, Grierson está casi unívocamente asociada a su condición de médica, de ser la primera médica de la Universidad de Buenos Aires, de nuestro país, y en un momento donde muy pocas mujeres accedían a la universidad, muy pocas accedían en general a las aulas universitarias, pero además Grierson fue docente, fue una feminista muy activa y asoció estas condiciones, ser mujer, ser feminista, ser docente, ser médica. Coincidió con otras mujeres de su época, también feministas, definimos ese feminismo como un feminismo ilustrado de fines del siglo XIX y principios del XX, que entre otros asuntos coincidieron en que era fundamental la educación de sus congéneres. Por esto las llamarían feministas ilustradas, perdón que te interrumpa. Las llamaríamos feministas ilustradas porque muchas de ellas además fueron universitarias. Vamos a mencionar en algún momento seguramente a Elvira Rawson o incluso mismo a Julieta Lanteri, que es un poquito posterior. Las tres médicas, justamente, y esto no era usual, como te decía al principio, no era usual, no era fácil para las mujeres ingresar a la universidad ni tampoco desarrollarse dentro de la universidad. Grierson va a atravesar esas circunstancias. Como dato no menor, para el desarrollo de su propia historia, ella era hija de inmigrantes, escocesa e irlandesa, pasó parte de su vida, sobre todo de su infancia, en el campo, y llegó a Buenos Aires, entre otras cosas, para estudiar y para seguir ejerciendo como educadora, que ya lo era desde muy joven. Se va a graduar en la Universidad de Buenos Aires en 1889, con 30 años de edad, o sea, ya madura, con una tesis, con un texto largo era su tesis, pero digamos, el tema central era histerovariotomías realizadas en el Hospital de Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, a donde justamente ella había, digamos, asistido como cuando cursaba el 6º año de medicina, en algo que era usual. Ella concursó el cargo de practicante mayor interna del hospital, ese concurso del Hospital Rivadavia, ese concurso se lo ganó a 3 compañeros médicos que también concursaron. Y como te decía, como otras mujeres médicas, una parte importante de sus intereses profesionales, y te diría políticos en tanto feminista, tuvieron que ver con poner en el centro de la escena a las mujeres, en este caso a la salud de las mujeres, además de a la educación de las mujeres. Te citaba hace un momento a Elvira Rawson también, que tiene también su tesis va a circular en ese sentido, apuntes sobre higiene de la mujer. Es decir, se orientan, y ella, Cecilia Grierson, se orienta hacia los problemas propios de su género, podríamos decir. Y acá podríamos hacer algunas interpretaciones. Por un lado tiene que ver con una genuina, y esto coincide su perfil político como feminista también, un genuino interés por la condición de sus congéneres, pero también posiblemente era una playa, digamos, más cómoda para estas mujeres que como Grierson, que circulaba por el territorio, en este caso de la medicina, que implicaba tomar clases y además luego trabajar con los cuerpos en el espacio universitario eminentemente masculinizado. Entonces, también podemos pensar que sus intereses tienen que ver con sus posibilidades, con las posibilidades, con los márgenes que tenían. Ya que hablas de las posibilidades, me gustaría preguntarte, porque contás un camino de logros, pero si tuvo dificultades en este camino, si podés mencionar cuán fácil fue para estas mujeres pioneras acceder a esos espacios. Mira, tal vez sus principales dificultades, en el caso de Grierson puntualmente, han tenido que ver con el desarrollo como médica y con las posibilidades de hacer vida profesional dentro de la propia carrera universitaria, dentro de la propia universidad. Y acá hay un punto interesante para remarcar.
Nos quedamos cortas si hacemos un análisis de la inclusión de las mujeres en la vida universitaria solamente pensando en la matrícula, pues solamente pensando en sus posibilidades de ingreso a la universidad y a la educación superior. Es interesante poder seguir esas trayectorias profesionales. Hay algunos trabajos de María Fernanda Lorenzo, por ejemplo, que ha trabajado sobre eso y que nos explica muy bien ella haciendo las trayectorias profesionales, como muchas veces estas primeras profesionales efectivamente ingresan a la universidad, pero después van a tener dificultades en su desarrollo profesional y la universidad es uno de esos terrenos dificultosos. De hecho, Grierson no va a hacer carrera dentro de la propia universidad y tampoco va a ser puntualmente la medicina, en tanto profesión liberal, tampoco va a ser su espacio de desarrollo principal. Más bien va a depender de su condición de educadora dentro del campo de la medicina y en particular de lo que se definía en ese momento como las tareas auxiliares de la medicina, como la enfermería y la partería, a la que más se va a dedicar y de la que va a vivir, porque además fue una mujer que siempre trabajó y necesitó trabajar. Bueno, y ahora pasamos un poquito a que nos cuentes sobre Carrillo, Karina, ¿te parece? Sí, bueno, retomando lo que decía Ana Laura, si bien Grierson se destacó por ser la primera y abrir el camino para otras que vinieron después, en el caso de Ramón Carrillo es diferente, ya sea tanto por su cuestión de género, obviamente es el varón, y también por su condición de clase. Ramón Carrillo proviene de una importante familia del noroeste argentino, nació a principios en 1906, ya cuando Cecilia Grierson estaba dando sus primeros pasos en su carrera profesional, o sea que eso ya marca una gran diferencia en cuanto a que no son contemporáneos y son diferentes en cuanto a los momentos que vivieron y las situaciones que acontecieron en ese trayecto de vida. Y todos sus familiares habían estado muy vinculados a la política del noreste argentino. Entre 1870 y 1930 habían ocupado diferentes cargos políticos y renombre e importancia para la época. De hecho, su padre había sido diputado por 3 veces, había sido maestro en el Colegio Nacional de Santiago del Estero y su madre también maestra normal. O sea, todo esto, ¿por qué es importante? Porque lo ponen y lo perfilan a él en un lugar muy diferente dentro de la sociedad de Santiago del Estero a la época. Él y su hermano, Santiago Carrillo, vienen desde muy jóvenes a estudiar a Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires. Una universidad que por entonces no era gratuita. Y esto no es menor, porque entonces implicaba que para acceder a los estudios universitarios había que pagar. La gratuidad es recién en 1948. Entonces, también esto marca una condición de clase diferente a la de la actualidad, por ejemplo, ¿no? A su vez, estudiar lejos de su casa era tener un capital cultural y económico previo que no todas las personas podían contar para esa época. Se recibe muy joven, a sus 17 años ya se recibió de médico y obtiene una beca de perfeccionamiento para concurrir a importantes centros de especialización en neurocirugía. Esto no es excepcional en la vida de él. Esto era muy habitual en los jóvenes profesionales liberales, ¿no? De estas profesiones liberales. Era muy común que estos personajes de sectores acomodados tuvieran esos cursus honorum en centros de investigación en otras latitudes. En el caso de él, recorrió para 2 años que estuvo afuera importantes lugares científicos por ese entonces, como en la ciudad de Ámsterdam, París y Alemania, en un contexto político muy particular, ya que él vivencia una experiencia, siendo muy joven, en el surgimiento de los fascismos europeos y en un retroceso de las democracias liberales en Europa. En ese contexto regresa a la Argentina, rápidamente se involucra en 2 espacios de desarrollo profesional. Uno de ellos es en el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central y el otro es en el ámbito universitario de la mano de Manuel Balado, que por entonces era un prestigioso profesor de neurocirugía en la UBA. Todo hasta ese momento nada indicaba que él iba a estar vinculado años luego en la salud pública. Hasta ese momento era un joven vinculado en la neurocirugía que tenía pasos por los ámbitos profesionales y laborales habituales para esa época.
Pero bueno, en este cargo que tenía de neurocirugía, la muerte imprevista del titular de cátedra, Manuel Volado, genera un espacio vacío muy importante en esa cátedra en 1942. Es una muerte imprevista que genera una competencia de quienes estaban en mayores condiciones para acceder al cargo de titular, que es él y Ricardo Morea, otro médico de la época. Empieza una disputa política y también un concurso en el cual lo lleva a ocupar el cargo de titular de la cátedra de neurocirugías. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la vida universitaria con la vida política? Bueno, sí, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Es más, son esos años en donde claramente la vida universitaria empieza a estar muy vinculada a la vida política y hay muchos vínculos y ligazones entre esa vida universitaria y la vida política. Gana este concurso, un concurso que va a estar apoyado por los sectores nacionalistas y católicos de la época. Él ocupa entonces el titular de la cátedra de neurocirugía y desde ese cargo, en un momento de mucha revuelta política dentro de la universidad, ya en 1945, por el golpe de Estado del 43, va a ocupar un cargo por 3 meses de decano interino de la Facultad de Medicina. O sea, recién ahí es cuando él tiene una altísima visibilidad política y pública, dado que, bueno, la Facultad de Medicina, como suele también pasar hoy, es una facultad con mucha importancia dentro de la sociedad y más siendo de la Universidad de Buenos Aires. Esto lo va a poner en un lugar muy visible en la política de la época y en esa estancia de 3 meses se va a apoyar con sectores vinculados al nacionalismo, el nacionalismo católico de por entonces. Todavía era muy joven, Era ¿no? muy joven. Esa es una característica que tiene, bueno, Carrillo y a su vez también el equipo que luego Perón gesta ya siendo presidente, que todos sus ministros son jóvenes. Y bueno, él se incluye en esta característica de como integrante de estos primeros, del primer equipo de gobierno de Carrillo. El acercamiento que se da entre Perón y Carrillo, repito, hasta ese momento nada indicaba su vida posterior tan ligada a la salud pública y al diseño de la estructura sanitaria argentina como lo fue. No era parte de sus preocupaciones intelectuales. No era parte de sus preocupaciones intelectuales. Hay un encuentro que tiene como epicentro el Hospital Militar Central, que es cuando Perón está preso, luego de estar en la isla Martín García, lo trasladan al Hospital Militar Central. Ahí se conocen con Ramón Carrillo, que estaba a cargo del área de neurocirugía. Se conocen y aparentemente ese encuentro es donde se empieza a gestar como su mayor acercamiento a Perón, ¿no? Y Perón lo empieza a tener dentro de su red de posibles candidatos para ocupar un cargo político de envergadura, como fue a partir de las elecciones del 46 en adelante. Bueno, ahora volvemos un poquito a Grierson en este contrapunto entre las figuras que están presentes en el billete. Bueno, Ana Laura, te quisiera hacer otra pregunta. Como vos mencionaste, Grierson fue la primer médica y una figura fundamental en la institucionalización y profesionalización de la enfermería, además de una pionera en los círculos feministas, parte de lo que se llamó la primera ola del feminismo argentino. ¿Podrías explicarnos y retomar un poquito más de cómo se anudan estas dos preocupaciones, la enfermería y el feminismo, en el caso de Grierson? Sí, cómo no. Bueno, como vos decías, efectivamente uno de sus intereses va a estar en la formación de enfermeras y enfermeros, intereses que en realidad ella, digamos, ya va amasando como estudiante de medicina y empieza a dar cursos con alguna colaboración de sus pares. En este sentido tiene cierta recepción temprana, cierta colaboración temprana de algunos de sus pares, y va pergeñando lo que luego va a ser la Escuela de Enfermeras, Enfermeros y Masajistas de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí otra vez lo volvemos a anudar con su vinculación con los feminismos, sobre todo a partir del 1900, 1899, en realidad, de un viaje importante, muy importante para ella, que hace donde además va a entrar en contacto, ¿no?, con otros círculos feministas europeos y con las que va a compartir, digamos, con los círculos locales esta preocupación por la educación femenina, y entendiendo que
la enfermería es una ocupación de interés para las mujeres, una ocupación posible para las mujeres y deseable para las mujeres. Y acá hay que hacer una aclaración importante, y es que el trabajo femenino en ese momento generaba tensiones. No era el espacio naturalmente adjudicado para las mujeres. Incluso podía hasta despertar sospechas respecto de la calidad moral una vez que la mujer sale del espacio extradoméstico. Entonces, es una preocupación de estos feminismos, entendiendo que las mujeres trabajábamos, y bastante. Era numeroso el trabajo femenino en ese momento. Entonces, qué profesiones, qué trabajos, qué oficios las mujeres podían tener y que sean trabajos nobles, era un asunto fundamental. Y en este sentido ella va a entender que la enfermería, como otras, porque entre las cuestiones que ella también va a desarrollar o va a acompañar es el desarrollo de la carrera de obstetricia, de las obstétricas en realidad, las que eran parteras, que son tareas efectivamente que para las mujeres van a ser muy relevantes y muy ya te digo, accesibles. Y agrega algo que creo que es lo que hace a la particularidad de Grierson en este sentido, y es la necesidad de calificar esta profesión, de reconocerla de manera material y simbólica. O sea, le preocupa también los derechos de quienes ejercen la enfermería y quienes ejercen la obstetricia. Me refiero a los derechos laborales también. No solamente los derechos laborales, sino una preocupación fundamental, y es definirlas en términos de profesiones u oficios, sus incumbencias y respecto de las otras profesiones médicas con las que podían encontrarse estas profesiones. Digo, acá va a haber una cuestión que ella, y acá, en esto va a coincidir sobre todo cuando pensaba en las parteras, ella va a coincidir con otra feminista de su época, que es Julieta Lanteri, en la importancia de la calificación profesional de las mujeres en estas profesiones, porque tenían espacios de competencia. Por un lado, por aquellas que desarrollaban de manera empírica estos oficios. Y por otro lado, las competencias que podían llegar a tener sobre todo en el caso de la partería, con el crecimiento, el desarrollo de la obstetricia médica, donde no van a quedar tan claros esos espacios, y ella entendía que las mujeres podían perderlos concretamente. Entonces, aquí va a reforzar aún más la importancia de la capacitación, de la formación, de la jerarquización y de la modernización de la profesión. Grierson entendía, sin tener la mirada más amplia que en una de esas tenía lógicamente Carrillo por su rol, pero sí Grierson entendía la importancia de modernizar los oficios y las tareas como las que ella estaba visualizando en este contexto de transformación y de nuevas exigencias para el sistema de prestación de la salud de la ciudad de Buenos Aires, al menos, que era su escala. Bueno, volvamos otra vez un poquito a Carrillo, si les parece. Bueno, obviamente, como dijo Karina, es otro tipo de figura, porque bueno, al ser un varón puede dedicarse a el espacio de la medicina que le plazca en ese contexto, algo que no era posible para las primeras médicas, como bien explicó Ana Laura, que debían dedicarse a determinados temas, no solo porque tenían intereses genuinos, sino porque lo que era aceptable para la época. En este marco, me gustaría que ahondes un poquito más en ese encuentro que va a ser tan decisivo en su carrera y en sus acciones posteriores, si no, no estaríamos hablando probablemente de él, entre Carrillo y Perón, para ver cómo fue escogido y por qué. Sí, yo lo que quisiera remarcar, que esto lo comenté antes, pero lo quiero subrayar, es que hasta los años 40 su trayectoria estaba vinculada a otros intereses, a la neurocirugía, a la medicina, y es recién este acercamiento con Perón que es un cambio de rumbo de su propia vida,
¿sí? Como bueno, suele suceder muchas veces. Él no viene de una tradición de sanitarista, como pasaba con otros contemporáneos de la época. En esa época había otros personajes que eran Carlos Alvarado, Germinal Rodríguez, o sea, había otros personajes que tenían mucha tradición en la asistencia social, en el sanitarismo. No era el caso de Ramón Carrillo. No obstante, cuando Perón gana las elecciones en febrero del 46 y tiene que organizar su equipo de gobierno, le ofrece a Ramón Carrillo primero el Ministerio de Educación. Él rechaza este cargo, lo toma Ivanišević y le ofrece el cargo de la Secretaría de Salud Pública, que lo acepta. Era un cargo de secretaría Porque con todavía jerarquía de ministerio. ¿Sí? Todavía Esto no también es existían los importante. ministerios, ¿no? Exactamente. Esto recién va a ser en el 49, cuando se reforma la Constitución, y es ahí sí, en el 49, primer ministro de Salud Pública de la Argentina. Pero su primer cargo es de secretario de Salud Pública. No obstante, en esa cartera, él tiene la habilidad política, y esto es para mí lo más importante de su perfil, una enorme habilidad política para gestar dentro de su secretaría. Reúne a los mejores de la época en cada una de las áreas que debe intervenir una gestión de gobierno para equilibrar el estado sanitario de un país tan diverso y tan desigual como la Argentina. Y reúne a los mejores. Y con ese grupo de trabajo diseña lo que se llama el Plan Analítico de Salud Pública, que son 3 tomos de una voluminosa cantidad de páginas, en donde es un cuadro de situación muy desarrollado y muy meticuloso en cuanto al estado sanitario de la Argentina, en cada una de las áreas: salud infantil, maternidad, pandemia, diferentes epidemias de la época. Es una excelente descripción, es un cuadro muy bueno de cómo estaba la Argentina en cuanto a la salud pública para 1947. De ese plan sale la ley, que se debate también en forma contemporánea, la ley del voto femenino. O sea, hay 2 leyes muy importantes que se van a debatir en septiembre del 47, que es la ley del voto femenino y la ley que va a dar la posibilidad de expandir esta estructura asistencial y sanitaria. Y aparte de esta voluntad de gestar, ¿no?, este equipo de trabajo y de diseñar este plan analítico y sancionar una ley que marca la posibilidad de llevar a cabo estas políticas, es acompañado por una decisiva voluntad política de dar presupuesto para estas acciones. Esto también es para subrayar, ¿no? Y lo que permite que en 3 años, entre 47 y 1950, se duplique la cantidad de camas disponibles, ¿sí? Y, a ver, lo reitero, se duplica. Esto no en los hospitales de todo el país. Camas disponibles en todo el país. Esto es un número realmente que lo que permite claramente es que más cantidad de personas acceda a lo que en esa época era la salud y las prestaciones de la época, y poder llegar a más personas. Entonces, esto es realmente lo más destacado y lo más importante de esta acción. O sea, la ley en sí, pero también la puesta en práctica de estas ideas con el presupuesto de acuerdo. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa para seguir en un ratito nuestra conversación. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, volviendo a Grierson otra vez, me gustaría preguntarte, Ana Laura, sobre cómo reaccionan sus colegas varones a todas estas acciones que
qué grado de inserción logra en el campo de la medicina, y también si la obra de Grierson fue una obra en solitario o si tuvo compañeras de ruta. Bueno, qué linda pregunta. La verdad que quien recibe mejor la propuesta de Grierson, su interlocutor principal va a ser Emilio Coni en la asistencia pública, que la va a validar primero los cursos de primeros auxilios que ella dio en el contexto de la asistencia pública y luego la formulación de la escuela e incluso un servicio particular que ella intenta desarrollar, que fue algo así como una agencia de colocaciones de enfermeros y enfermeras formados para el mercado dentro de las familias más adineradas y más acomodadas de la ciudad de Buenos Aires. Y esto va a tener cierta validación, en particular de Emilio Coni, con quienes coincidían en algunas cuestiones vinculadas a la importancia de la higiene urbana y de la higiene doméstica, en sus preocupaciones vinculadas a la mortalidad infantil, en este sentido va a tener coincidencias. Y por otro lado, también dentro del feminismo va a ser una figura importante en una de esas y que va a tener apoyo en este sentido, como yo contaba antes, va a coincidir, por ejemplo, con Lanteri, que es una figura también muy importante en relación a las cuestiones vinculadas a la educación femenina y también dentro de lo que va a ser el activismo feminista de ese momento, por lo menos hasta el Congreso de Mujeres. 1910. Exactamente, que bueno, tiene sería un gran capítulo muy interesante, pero bueno, ella hasta allí por lo menos va a tener una serie de vinculaciones y alianzas con las feministas de ese momento, que no era un feminismo tampoco absolutamente homogéneo, pero sí donde el diálogo local y transnacional estaba muy, muy presente. Bueno, ahora vamos a ir terminando con nuestros personajes, así que me gustaría preguntarte, Karina, por las políticas de Carrillo, más allá del aumento de las camas. Me imagino que ahondó en otras áreas por lo que hoy lo recordamos y lo tenemos en el billete. Sí, igual, ¿no? También es importante destacar que no fue el único actor, ¿no?, vinculado a la distribución de bienes sanitarios. Su accionar está muy vinculado a las obras sociales sindicales y también a la Fundación Eva Perón, que a partir de 1950 tiene una intervención activa en la construcción de hospitales y en la entrega de bienes vinculados a lo sanitario, como por ejemplo prótesis dentales, anteojos, bienes que para hoy quizás a nosotros nos resulta habituales, pero para esa época no tanto, porque tiene que ver con una democratización de la salud. Es la posibilidad de acceder a sectores que no tenían, por ejemplo, un par de anteojos, que es lo que permite ver mejor, o una prótesis dental, que es lo que permite comer en forma más nutritiva. Entonces, estos aspectos que estaban muy ligados a sectores acaudalados de la época, lo que permite durante el peronismo en general, tanto las acciones de la Secretaría de Salud Pública, luego Ministerio o la Fundación Eva Perón, es llegar a sectores poblacionales más amplios. Y lo que se suele decir es esto, ¿no?, una democratización de la salud pública. Otras acciones muy importantes en la época son lo que son las campañas de medicina preventiva, ¿sí? La medicina, por las características mundiales, no solamente locales, empieza a dar soluciones concretas para prevenir y curar enfermedades. Esto es bien de los años 40. Antes no era posible porque no existían vacunas, porque había toda una cuestión vinculada a contagios al interior de los hospitales que se asociaba a lugares como de muerte. En los años 40 el hospital, el centro de salud, el dispensario, empieza a ser lugares de cura y de prevención. Y entonces, en función de esto, hay una activa cantidad de campañas sanitarias, ya sea por medio de afiches, por medio de spot de radios, a partir de 1950 con la televisión, con spot televisivos, que lo que intentan hacer es educar a la ciudadanía sobre las mejores formas de prevenir enfermedades. Y obviamente las campañas de vacunación masiva, que se hacen mucho más democráticas y ampliadas a partir de los años 40 que en otras etapas. Y esto lo que permite es una modernización
tanto de la estructura asistencial como de la estructura preventiva en salud, lo cual es algo muy distintivo de la época, sumado también, y esto está vinculado con Cecilia Grierson, a un intento en la época de formar y modernizar los recursos humanos en salud. ¿Qué significa esto? Escuelas que den elementos más modernos tanto a los médicos sanitaristas como a las enfermeras, ¿no? Y vinculado a esto, y por eso ahí está la ligazón con el rol que tuvo Cecilia Grierson en la formación de enfermería, se crean durante el peronismo 2 escuelas de enfermería. Una es la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud Pública y la otra es la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón. Una y otra son totalmente diferentes. Están distanciadas, tienen diferentes perfiles. Quizás la que más recordamos es la de la Fundación Eva Perón, porque las enfermeras de la Fundación Eva Perón tuvieron un rol activo en el largo velorio que se le hizo a Eva Perón. Entonces ellas tienen como que han quedado en la memoria colectiva como más presentes, pero fueron diferentes. No obstante, tiene que ver con el mismo espíritu que une con Cecilia Grierson, que es la modernización del personal sanitario. Bueno, yo me quedaría conversando con ustedes todo el día, pero hay que ir cerrando el podcast. Así que lo que les propongo para cerrar esta conversación es volver al billete, ¿no? Estuvimos hablando de estos 2 personajes y ustedes nos han brindado muchísima información, así que les agradezco, que ahora podemos entender mejor. Pero quisiera hacerles una pregunta alrededor de este billete, este papelito que anda dando vuelta ahora entre nosotros. Debo admitir que personalmente, cuando vi la foto de Grierson y Carrillo, me generó cierta incomodidad. Entre otras cosas, diría que me molestó que Grierson apareciera acompañada de un varón. Conocía los méritos de Grierson y pensaba, bueno, ¿por qué no ponerla sola? Pero por otro lado dije, bueno, voy a preguntarles a las expertas cómo ven esta pareja, cómo se los puede poner en diálogo. Es en la historia de la salud pública, algo dijiste recién, Karina, donde ese diálogo es posible como antecedente de las políticas que luego retomó el peronismo. En resumen, en su condición de especialista sobre estas figuras, ¿cómo piensan esa pareja que el billete nos propone? Bueno, tomo la palabra, Karina. En primer lugar, vos acabas de señalar Karina, acabas de señalar una vinculación. Grierson tal vez muy tempranamente ubica problemas en la formación del personal en salud, mucho antes que Carrillo, como vos lo decís, en la misma clave, en la clave de la necesidad de modernizar, calificar en un contexto de complejización de la sociedad y del sistema sanitario que ésta exigía o que ésta necesitaba. Aún así, creo que, digamos, tiene claros y oscuros, como cualquiera de estas circunstancias. En tanto, a mí me resulta seductor, me gusta la idea, en tanto historiadora de las mujeres que me considero, la de reponer imágenes, perfiles, personalidades, personajes históricos que muchas veces han sido invisibilizados por la historia, que no han podido ser considerados en sus propios contextos. Entonces, en este sentido, es una buena excusa, digamos, es un buen argumento vincularlos a través de los campos en comunes que puedan haber tenido o ciertos intereses en común que excedieron su propia singularidad. Por supuesto, corremos el riesgo de la construcción de panteones de bronces, que en una de esas es lo que nos puede llegar a preocupar en estas circunstancias, y de circular por el terreno de las excepcionalidades. Si pensamos desde los estudios de género, desde la historia de las mujeres, sin desvalorizar estos personajes en absoluto, porque han sido
recursos importantes para desarrollar este campo de intereses dentro de la historia. No es el único compás que deberíamos tener en cuenta o que es interesante tener en cuenta cuando pensamos en una historia social de las mujeres. La reposición de figuras en el lugar donde solo veíamos varones. Tal vez esto, no sé qué opina Karina, pero tal vez esto tenga que ver un poco con interpelaciones muy actuales respecto de el lugar de las mujeres en el pasado y en la actualidad. Bien, vinculado a tu pregunta, yo creo que este billete empiece a circular en un momento en donde la OMS decretó el fin de la pandemia, ¿no?, que casualmente fue este año, me parece que es interesante como una forma de recordar, a su vez también, lo que fue la pandemia de COVID-19 en el mundo, pero en particular en la Argentina, y puede ser leído como una suerte de homenaje al lugar de la ciencia, la investigación y los actores que tuvieron un rol tan preponderante en esta crisis sanitaria de enorme envergadura. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante como una suerte de homenaje, ¿no? En un momento en donde pareciera ser que la pandemia ya no se recuerda y ya fue y queda poco registro en la sociedad de lo que fue esa crisis sanitaria para nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante. Ahora, lo que quizás habría que ver, ¿no?, y que nos lleva a otro terreno, es cómo se da la construcción de la construcción histórica de ciertos personajes por sobre otros, ¿sí? En el caso de Carrillo, y es donde yo ahora me voy a centrar, es muy interesante cómo se dio su lento recuerdo desde su muerte, que fue en 1956, hasta la actualidad. Entre 1956 y la vuelta de sus restos mortales en 1973 en la Argentina, Ramón Carrillo, como tantos otros de personajes importantes dentro de la gestión peronista, había sido olvidado, no se nombraba, se ocultaba, no hay registros de su nombre ni su memoria. En la vuelta de los restos mortales en el 73, ahí empieza un primer momento de ese recuerdo de este personaje histórico. Sus obras son reeditadas por la editorial Eudeva, lo cual es algo muy importante porque entonces empieza a circular sus obras. Y otro momento importante es el 2006, en el centenario de su nacimiento, ¿sí?, que hay una cantidad enorme de formas de recordarlo, ya sea desde el Dr. Carrillo en la serie de dibujitos animados Paca Paca, hasta el campeonato de fútbol de 2014 que lleva su nombre, películas, documentales, cortos televisivos, una enorme cantidad de centros de salud, dispensarios, salitas en todo el país que llevan su nombre, que no fueron creados por Ramón Carrillo, pero a posteriori lo bautizaron con su nombre, bustos, un sello postal, hasta este billete. Entonces, ahí es interesante cómo de ser una persona olvidada, que no estaba nombrada, directamente no estaba nombrada, a ser parte de, ya yo creo, eso sí es diferente a Cecilia Gerson, ya es un héroe más, ¿eh? Es un héroe dentro del panteón nacional, expuesto también Ramón Carrillo, y como suele pasar, muchas veces en esta construcción ahistórica de estos personajes se suele marcar o destacar sus aspectos positivos y ocultando o quizás desvirtuando otros aspectos de su vida, como puesto en un lugar de faro casi divino, ¿no? Se convierten en casi dioses todos los héroes nacionales. Y ahí es donde, bueno, creo que nosotros como historiadoras tratamos de trabajar sobre ese aspecto. Ahí es donde venimos un poco a molestar. Sí, a matizar esas versiones que circulan por ahí. El pasado siempre se reconstruye desde el presente. Pero bueno, les quiero agradecer enormemente esta oportunidad de venir a charlar con nosotros que nos dieron. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias por este espacio. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar. Nos encontramos en un próximo episodio de Historiar.